Eres como las cenizas del ave fénix que renace entre ellas cada vez que algo va mal, que tiene una sonrisa aunque por dentro esté muriendo, con la misma sonrisa no lo deja de intentar. Eres como las cenizas del ave fénix que renace entre ellas cada vez que algo va mal, que tiene una sonrisa aunque por dentro esté muriendo, con la misma sonrisa no lo deja de intentar. Una mirada hacia el interior, dedicado a ese colectivo y a aquellas personas que han estado cerca de las vivencias de la protagonista. Capítulo 1. Isabel ya tenía 21 años y tiene el recuerdo de esa operación que tanto le atormentó. Pero de eso ha aprendido que tiene que vivir la vida, pues en esta vida quien se pone el límite es uno mismo, no los demás. A esta edad empezó a vivir una etapa muy bonita de su vida, su primer novio. Como todas las relaciones, al principio todo es maravilloso, hasta que la máscara se va cayendo y se ve algo de las personalidades de ambos. La epilepsia no ha sido ningún impedimento para su pareja, y da las gracias por ello, porque no todos los chicos tienen esa comprensión y aguante de tener una persona con epilepsia a su lado. Algunos la han discriminado por tenerla, pero al final ha llegado a su vida alguien que la aconseja, que está con ella y pensaba que le quería, pero no fue así, porque terminó siendo una relación tóxica para Isabel, ya que todos los días eran continuas discusiones y los consejos que le daban no eran consejos que pudieran ayudarle en su relación social o laboral. Al contrario, le estaba perjudicando y condicionando hasta que se dio cuenta tanto ella como su entorno de que no era una relación sana. Cuando esta relación terminó, los nervios de Isabel estaban muy afectados, no solo por las causas de que estuviera así, sino porque fue una ruptura muy traumática para ella. En su casa eran continuas discusiones hasta que sus padres le aconsejaron que fuera un psicólogo y psiquiatra. Pasaron 2 años y se dio cuenta de que tenían razón y que la situación no podía seguir así en su ambiente cotidiano. Al mismo tiempo, su madre insistía que renovara el certificado de discapacidad para obtener algún beneficio de este pequeño problema. Isabel se negaba, ya que decía que eso era y aún quizás sigue siendo ponerle una etiqueta a las personas de esta sociedad. No muy convencida, lo renovó y obtuvo un grado mayor. Poco a poco fue acudiendo a centros especiales de empleo y orientación para que le encaminara en el mundo laboral, porque ella siempre ha querido ser una persona independiente y autónoma, construir su propio hogar y desprenderse de la zona de confort. Al principio se entrevistaba con los orientadores y iba un poco contrariada, pero a pesar de todo movía y mueve cielo y tierra para lograr su economía e independencia. En la parte de ocio relacionado con el trabajo, empezó a ir a voluntariado desde los 21 años hasta los 30 años, ya que era para ella una forma de aprender a trabajar y relacionarse con otras personas. Y a esas personas no importarles ese pequeño problema de la epilepsia. Durante 9 años de voluntariado vivió momentos duros y felices. Gracias a los que la conocieron y le desprendieron de sus miedos pasados, pudo darse cuenta de que si ella quería su personalidad, podría cambiarla. Siempre que llegaba a su casa del voluntariado, llegaba con unas pilas recargadas y con objetivos nuevos. Se dio cuenta de que no podía esperar que el trabajo le llamara ni que nadie le iba a regalar nada. Así que cada vez que llegaba del voluntariado, que coincidía con las vacaciones, empezaba una nueva etapa de búsqueda de trabajo. A los 21 fue comercial y también trabajó en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Pero como hacía referencia anteriormente, su pareja no la dejaba avanzar, ya que la actitud de él no era de apoyo, sino de lavado de cabeza para que él actuara como él decía. Ella lo comentaba y todos aquellos que sabían lo que estaba pasando coincidían en lo mismo: déjalo, que no es trigo limpio. Una vez dejó la relación, se sintió liberada y empezó a conocer gente nueva. Sobre todo, empezaron a aparecerles nuevas oportunidades de trabajo. Porque una cosa sí tiene clara, que es que no solo por ser mujer y discapacitada, sino como persona, no quiere depender ni emocionalmente ni económicamente de nadie. Ese consejo se lo dio su abuela y jamás se le ha olvidado. Su frase fue: nunca dependas de nadie.
A los 25 años hubo un cambio no solo a nivel laboral, sino profesional. Todavía sus nervios no estaban del todo controlados, pero ya poco a poco estaban cambiando. La oportunidad laboral que le abrió los ojos en la Casa de Oficio de las Nuevas Tecnologías, en ese trabajo se dio cuenta que la vida está cambiando y que ella tenía que cambiar, porque si no cambiaba la sociedad la iba a marginar. El mismo año conoció a una persona que fue un nuevo miembro de su familia. Ella le aconsejaba cosas parecidas a lo que decía su madre, pero la diferencia es que también la escuchaba en sus problemas, no todos relacionados en su vida social. Al mismo tiempo, seguía con sus consultas rutinarias de neurólogo y analítica. Capítulo 2. Fueron pasando los años de forma sorprendente hacia ella porque empezó a hacer actividades como senderismo y salidas nocturnas. Al mismo tiempo pudo disfrutar de esos eventos gracias a una compañera del gimnasio que se convirtió en una amiga de sendero. Ella le presentó a varias personas. Todos sabemos que Isabel es muy cariñosa y se vuelca con la gente que le llega porque no todas las personas llegan a remover el interior. Lo pasaron muy bien, pero de la noche a la mañana esa amiga tan querida desapareció. Para Isabel fue muy duro saber que no la volvería a ver y aún todavía no se explica el porqué de ese aislamiento de su persona. Se sintió culpable y hoy todavía tiene la espina clavada en su alma porque ella sabe que no puede caer bien a todo el mundo, pero le gustaría que le dijera en qué falló. Gracias a la desaparición que coincidió con la aparición de ese nuevo miembro en la familia, persona que se le parecía a una buena amiga del voluntariado, decidió que era hora de un cambio no solo laboral sino personal. Capítulo 3. Empezó la época de cambio, pero ¿qué sucedió? El neurólogo le mandó un medicamento que le causó un efecto secundario grave, tan grave que pasó 15 días en la planta de psiquiatría del Dr. Negrín. El psiquiatra que le trató se dio cuenta de que ella puso y sigue poniendo de su parte para cambiar, pero su familia tiene que acudir con ella a consultas porque se dieron cuenta que el problema no solo lo tenía ella, sino que sus familiares necesitaban que le dieran directrices para que en Isabel hubiera un cambio y no tener tantas discusiones y malestares en el hogar familiar. El primer cambio que hizo fue cambiar su aspecto físico y cuidarse un poco más. El segundo cambio que hizo fue cambiar su personalidad controlando su carácter y que aún todavía tiene que cambiar más. Ella ha cambiado bastante, no solo por ella, sino también porque no quiere hacer daño a nadie de su círculo social. Poco a poco fue mirando y analizando aspectos de su vida y carácter que tenía que cambiar. Haciendo esa reflexión, llegó a la conclusión de que su carácter no solo era en casa, sino en el colegio y empezó a reciclar su educación. Como todos sabemos, a los padres no le dan un manual cuando hace a su primer hijo o hija, y como ella se ha dado cuenta de que hay cosas que no cubrieron, empezó su reciclaje educativo. En el camino del cambio ha conocido a personas muy interesantes. Algunas siguen manteniendo el contacto con ella y otras no. Aquellas que no tienen contacto con ella, que son las que más aprecia, le hace sentirse culpable porque no sabe en qué falló. Capítulo 4. En el 2014 empezó como colaboradora en La Hora Poética, un programa de una radio local. Allí pudo decir muchos sentimientos que tenía guardado, como los de la amistad y algún que otro perdón a aquellos que algún momento le molestara la actitud tan pesada o alguna contestación brusca sin querer. Cuando empezó a colaborar en la radio más la Casa de Nuevas Tecnologías que hizo, se volvió a replantear su cambio. Y ha sido un cambio positivo y que aún no ha terminado. Para lograr ese cambio y que ha sido lo más que le ha enriquecido según ella, es viajar a Madrid a formarse en el mundo audiovisual. Ya una vez en Madrid se dio cuenta de que tenía que ponerse manos a la obra con su cambio y que tiene gran oportunidad laboral en el mundo audiovisual. Estos viajes son consentidos por los médicos. Es más, le dice que no deje de hacer todas las actividades que realiza porque le ayuda el cambio. Un día, por su casa, se encontró con su antiguo profesor del colegio, don José. Ya había pasado años que dejó el centro, pero el cariño hacia los profesores no ha cambiado. Ese día lo saludó y le dijo: «Me he dado cuenta de todo lo que me han aguantado en el colegio», a lo que le contestó que le agradecía el reconocimiento de sus errores y que se alegra por ella. Cuando le quiso transmitir ese sentimiento tuvo miedo a la reacción,
pero se arriesgó y fue positivo haberlo dicho. Desde entonces decidió que si las cosas no se dicen o hacen siempre, estará en la incertidumbre que pueda llegar a ser dolorosa. Ya la protagonista tiene 36 años, ha aprendido mucho y sigue aprendiendo. No descarta volverse a enamorar, pero en ese campo anda con pies de plomo, ya que la mala experiencia le marcó y no quiere repetir el mismo patrón. En uno de los cursos que hizo conoció un chico con el que estuvo un año, pero viendo que era un patrón parecido a la relación anterior lo dejó. Dentro del grupo del curso sigue manteniendo relación con una chica que es esteticista y que ha salido a tomar un vino o algún evento cultural. Ella supo que estaba con ese chico y la apoyó cuando lo dejó porque, por lo que le explicaba Isabel, se dio cuenta de que no era un trato muy cariñoso. Ella sigue colaborando en la radio y el chico de control de sonido ha sido su apoyo desde que empezó, lo que no le pasaba por la cabeza que ese chico sería su pareja en la actualidad. Isabel ha cambiado, es más autocrítica con ella, más exigente y seria. La esencia de divertirse sigue ahí, no ha perdido la ganas de divertirse. Pero lo que le pone triste es saber que sus amistades no compartan concierto o un café de vez en cuando. Capítulo 5. A la protagonista no le gusta que la gente sufra, ya que sabe que el dolor, sea cual sea, no es nada agradable. Por eso se siente triste de no compartir buenos momentos junto a esas personas que quiere. Gracias al certificado de discapacidad, ha podido trabajar como azafata de congreso desde el 2013 hasta el 2018. Uno de los últimos trabajos fue en Madrid, que quizás se repita, IFEMA. Para ella fue una experiencia muy positiva. En uno de los viajes de Madrid fue un impasse, ya que de irse su apoyo de la radio le propuso ser su pareja. Tiene mucho miedo a arriesgarse porque no quiere ser una carga para nadie y no quiere que nadie sea infeliz por su culpa. Cuando llegó a Gran Canaria pensó, si no me arriesgo, no sé lo que pasará. Así que le contestó que sí, sería su pareja. En la radio, sobre todo al principio, conoció a un compañero de poesía, un señor que le aconsejaba en temas laborales en sus proyectos, le ayudaba a realizarlos y sobre todo le enseñó algo de cómo se recita una poesía. Después de muchos ensayos, le invitó a recitar a la iglesia de Santo Domingo en la romería de Nuestra Señora del Rosario, y una de las cosas que él se dio cuenta fue de que la discapacidad, si no le dan tanta importancia, si no la ajusta, podría conseguir lo que quisiera y trabajar en aquello que le gusta, pase la entrevista y el perfil se ajuste al que piden. Es una pena que ese señor tuviera sus pequeños defectos, bebía y era autoritario, porque cuando lo trataba era una persona muy cercana y amable. En ese mismo periodo de tiempo, o un poco antes, conoció en una terraza a un grupo de chicas que fueron amigas durante varios años. Como ya hemos comentado, las personas con epilepsia son muy dadas a hacer nuevas amistades. ¿Pero qué pasó con ese grupo de chicas? Una de ellas decía que la comprendía y que la iba a ayudar a no estar triste, pero terminó mal, ya que las dos tenían un carácter fuerte y chocaban. Esta chica le presentó a otras personas de su círculo social, todas las que pudo. Solo dos las conserva de forma relativa, ya que sentía que era utilizada en las salidas porque siempre tenía que aguantar las discusiones entre ellas y también que eran caprichosas y nunca realizaban el plan como decían, siempre añadían algo. No todos fueron momentos malos, también hubieron momentos de risa y diversión. Isabel intentó reengancharse a ese grupo con el que salía a eventos y senderismo, pero para su sorpresa los componentes cambiaron y eran personas nuevas a las que iba a conocer. Como en todas las relaciones interpersonales, al principio tenía miedo, pero poco a poco fue cogiendo confianza hasta que empezó a relacionarse con unos componentes del grupo. No solo para que la conocieran como persona, sino para advertirles también que padecía epilepsia. Muchas veces se sentía mal porque pensaba que no estaba a la altura de ello. Y creo que ese fue el fallo, ya que poco a poco se fueron alejando. Ahora ella les extraña, pero saben que están bien. Cuando las personas con discapacidad tienen pareja, aparte de buscar un apoyo, a veces lo que quieren es que vivan con ellos de forma sana, que no la sobreprotejan más, porque siguen siendo personas aunque tengan una discapacidad. Capítulo 6.
Hay un sector de la sociedad que piensa que las personas con discapacidad deben estar con otra persona con discapacidad como pareja sentimental. Pero Isabel piensa y afirma que una persona con discapacidad puede tener una pareja que no tenga discapacidad. También es muy duro darse cuenta de que en el mundo laboral aquellas personas con discapacidad le dan solo trabajos que son como cargar, limpiar, etc. Hay momentos que Isabel, a pesar de tener su familia y pareja, se siente vacía porque no tiene su tesoro más preciado, sus amistades. Las personas con discapacidad son personas muy dadas a ayudar, a abrir sus sentimientos cuando tienen conexión con otras personas. ¿Qué pasa con esas relaciones? Que no todo el mundo acepta ese cariño que es fiel e incondicional, porque lo encuentran ilógico. Pero no solo para las personas con discapacidad, sino para aquellas que no la tienen. El cariño y apoyo de sus amistades es necesario. Capítulo 7. En estos días Isabel ha tenido entrevistas de trabajo, con tan mala suerte que cuando esperaba al empresario le dio una ausencia. Como casi siempre pensaron que fue una fatiga y a pesar de todo la entrevista se llevó a cabo y no ha recibido respuesta hasta el día de hoy. Por otro lado, no deja de mirar empleo fuera de la isla porque hace falta un cambio de aire. Sabe que muchos de los empleos en Canarias son solo para esta región y no lo trasladan a Península. Una de las cualidades que tiene Isabel, que gracias a ella se ha podido enfrentar a diferentes situaciones con su tenacidad, responsabilidad y seriedad. Porque cuando hay que caminar por esta sociedad, sin estas 3 virtudes no habría llegado a donde está ahora y lo que falta por caminar. Hay personas que piensan que aquellos que tienen una discapacidad tienen que estar todo el día quejándose, pero lamento decir que no es cierto. Hay muchos discapacitados como aquellos que no la padecen que son personas quejicas. Ser quejica no es una característica de una persona con discapacidad, sino una característica de todas las personas. Capítulo 8. Sí, es triste que una persona que no tiene discapacidad la abandonen emocionalmente y lo pasa mal. A las personas con discapacidad les pasa lo mismo y en algunas más acentuado, ya que en ellos la parte sentimental es más frágil. En la vida no hay que estar analizando todos los gestos de todas las personas. Más bien, deja que la persona actúe, no anticipes acontecimientos porque puedes equivocarte demasiado si analizas acciones que después son lo contrario que piensas. En una persona, sea con o discapacidad, siempre hay que preguntarle sea lo que sea, porque todos somos personas y tenemos nuestra opinión, aunque sea una bobería, porque no contar con la opinión de alguien es decirle que no vale nada o que no cuentan con él o ella y poco a poco la van marginando hasta llegar a anularla. Capítulo 9. Sé que las relaciones familiares son muy complicadas, pero por muy complejo que sea el problema, hay que contar con todos los que la componen. Y si entre ellos se encuentra una persona con discapacidad, no la apartes, sino al revés, la tienen que integrar y contar con ella más que nunca. Las personas que tienen una discapacidad y tienen hermanos tienen su lado positivo y un lado negativo. El lado positivo es que sabes que quizás puedas recurrir a él en algún momento de la vida y el lado negativo, como le ha pasado a nuestra protagonista, es que toda su familia la den por enferma, sino también por loca. La razón de que piensen eso no es otro que no entender su comportamiento. Y para comprender ese comportamiento de una persona con epilepsia, tienes que comprender que cada minuto de su vida es tan importante como un año de ello. Una persona con discapacidad no busca un cuidador, busca una persona que les ayude en el camino de la vida, que para ellos es algo distinto al de los demás. Porque, aunque no lo crean, son personas que ven las cosas con otro cristal y con una mirada más allá del horizonte. Por eso a veces la gente los ven y los tratan como gente rara, porque piensan que no actúan como ellos en el momento que tienen que actuar. Algunos son más reflexivos y otros lo podrán entender, pero siempre hay que explicar las situaciones, porque sea reflexivo o que sean personas que le cuesta entenderlo, la explicación no está de más explicarlo, porque su razonamiento le hará comprender tarde o temprano la explicación. Las personas con discapacidad pueden ser muy cariñosas con otras, pero saben distinguir a quien quieren. Por eso, una persona con discapacidad, cuídate de hacerle daño a alguien que quiera o hazle alguna injusticia que le perjudique a esa persona. Ella no se vengará, pero esa persona que hizo daño tendrá a la larga que asumir las consecuencias.
Capítulo 10. A una persona con discapacidad, desde que tenga uso de razón, siempre hay que ir con la verdad por delante. Porque habrá un momento que les quiera decir la verdad y corres el riesgo de que no te crea cuando se lo diga. Porque han sido tantas mentiras las que le han dicho que jamás volverá a confiar en esas personas que, según ellos, son los que la apoyan y que suelen ser los que más mentiras le han dicho. Lo que están haciendo es jugar con sus pensamientos y sentimientos disimuladamente, pero jugando con una persona que siente y padece. No es un animal que solo duerme, come y hace sus necesidades fisiológicas. Eres como las cenizas del ave fénix que renace entre ellas cada vez que algo va mal, que tiene una sonrisa aunque por dentro esté muriendo, con la misma sonrisa no lo deja de intentar. Eres como las cenizas del ave fénix que renace entre ellas cada vez que algo va mal, que tiene una sonrisa aunque por dentro esté muriendo, con la misma sonrisa no lo deja de intentar. Capítulo 11. Hay personas en esta vida que de un golpe o porrazo pasa de tener una vida como una persona corriente que camina, respira y habla, y de repente una mañana o una tarde le da una enfermedad como puede ser una meningitis y quedarse sentado en una silla de ruedas para toda su vida, sin esas cualidades que tenía antes y tener esa discapacidad que limita al hablar, caminar, etc. En ese momento su vida cambia por completo. No sé si para bien o para mal, ya que depende de la actitud con la que lo enfrente, ya que tiene que concienciarse de que le va a costar comunicarse con los demás, que a la hora de estudiar o trabajar deberá tener adaptado a su puesto de trabajo, y lo más duro es que siempre tendrá que depender de una persona en los lugares a los que se traslade, ya que tendrá que subir por ascensor, rampa, etc. Sé que hay personas que están en silla de ruedas y son autónomos, pero aquellos que lamentablemente no pueden tener movimiento de psicomotricidad tendrán que estar a veces con personas que la ayuden. Muchas de estas personas son listas, les costará más a algún hemisferio para ciertas actividades, pero algunas áreas del razonamiento y comprensión lo tienen intacto. Pero hay un error que cometen las personas que no conocen a esas personas con discapacidad, y es que analizan cada movimiento y cada comunicación no verbal. Y en ese aspecto se equivocan, porque a las personas, sean discapacitados o no, hay que preguntar y consultar lo que opinan de forma clara. Es un error interpretar actitudes que pueden estar equivocadas y no ser lo que esa persona está pensando. Porque si tomas una decisión por esa persona y te equivocas, vas a tener repercusiones sobre esa persona y al final el resultado puede que no sea bueno. Capítulo 12. En páginas anteriores, la protagonista comentaba que le gustaría compartir fiestas o un café con esas amistades de senderismo. Para cuál fue la sorpresa cuando fue a un concierto y coincidió que allí estaba una amiga, pero no pudo hablar con ella porque quiso respetar que estaba con sus amistades y no molestarla. Cuando terminó el concierto, pensó que podría verla y hablar con ella. No quería remover el pasado, sino preguntarle una cosa y hablar con ella. Si su respuesta era negativa, lo comprendería. Si no, pues la alegraría. Fue una sorpresa y sobre todo saber que está bien y que no le ha pasado nada. Espero que en otro momento pueda hablar con ella. A veces tenemos ciertos prejuicios sobre personas con discapacidad. Por ejemplo, siendo una persona con discapacidad y tener autonomía propia, sabrá resolver cualquier tipo de problema. Pero hay veces que necesitan el apoyo de otra persona porque hay problemas como en el que estamos involucradas, en el que necesitamos una ayuda exterior y si se puede ser de una persona conocida, mejor. Porque saber que puedes contar con esa persona si hay momentos difíciles es un alivio. Pero cuando ven que han pedido ayuda y no ha dicho nada o no ha tenido apoyo en ese momento, luego esa persona se da cuenta de que la protagonista necesitaba ayuda realmente. Como digo en mi primer libro, no voy a ser vengativa porque no va con mi personalidad. Pero sí le gustaría saber que si se viera en algún apuro puede contar con ellos, aparte de tener otra solución. Como bien digo, el apoyo de alguien de confianza siempre viene bien.
A los niños con discapacidad, sea cual sea, y a los que no tienen discapacidad, hay que enseñarles que no solo es estudiar ordenado, limpio, sino algo más importante como son las habilidades sociales, porque eso a la larga será un trabajo menos que tendrán que realizar esa persona. Porque cuando se dan cuenta de que esa parte de la educación no se le han estimulado, le pasará como nuestra protagonista, que a la edad de 30 años se dio cuenta de que las habilidades sociales no las habían desarrollado. Solo habían desarrollado por iniciativa propia relacionándose con otras personas del voluntariado. Y gracias a ese voluntariado fue donde descubrió que tenía que mejorar y cambiar, si no iba a terminar mal. Capítulo 13. Todas las personas tenemos nuestra personalidad. Puede que haya personas con discapacidad que tengan la personalidad más pronunciada, no solo por su padecer una discapacidad, sino por las vivencias que han tenido y tienen en la actualidad. A una persona con discapacidad, como a una que no la tiene, merecen un respeto como persona y aunque en su entorno familiar haya discusiones, que es lo normal, merecen un respeto. Es normal que haya roces y que se discuta de vez en cuando, pero de forma continuada y con insultos, eso no es bueno para ninguna persona y menos para una persona con discapacidad y su hermano. Algo parecido le ocurrió a la protagonista desde pequeña. Luego, cuando llegó su hermano, se calmó algo, pero luego siguieron las discusiones. Eso no solo afecta a la protagonista, sino al hermano y personas que están alrededor. Las personas todas necesitamos un cambio de aire. Si no puede de forma continuada, los psicólogos aconsejan de cada 6 meses. Para una persona con discapacidad es muy importante que salga de la zona de confort y aprenda a relacionarse y a ser autónomo. Capítulo 14. Una cosa es llamar la atención de forma puntual y otra de forma repetitiva. Cuando a una persona con discapacidad le llaman de forma muy continuada y de forma brusca, les estás marcando para toda su vida. Por ejemplo, a la protagonista desde muy pequeña le llama la atención de forma repetitiva y con malas formas hasta llegar al insulto y a veces en casos puntuales. Ella se ha dado cuenta que la forma con la que la llamaban la atención ha afectado a su personalidad y tanto que a veces se siente que la anulan por sus características. Le ha afectado tanto que cuando se va a relacionar con otras personas que no son del círculo familiar no se da cuenta y lo dice de forma incorrecta o brusca. Al darse cuenta ha ido cambiando su actitud, pero aún le queda bastante por cambiar. Lo bueno de esta situación es que la protagonista se ha dado cuenta, porque no todo el mundo ve sus propios defectos y sobre todo que quiere cambiar y poner empeño en ello. A veces no está de sus manos los impedimentos que se encuentran en su entorno. La protagonista ha cambiado y no quiere ser la misma de antes y le gustaría que la apoyaran más y que no estén buscando sus defectos para desanimarla. Además, se supone que la familia tiene que estar alegre por su cambio, pero parece que no es así. Aparte, es muy duro saber que siempre te están cayendo jarrones de agua fría sin tener culpa de nada. A una persona con discapacidad que ha cambiado, pero la siguen tratando igual, le perjudica en su salud. Capítulo 15. Aunque no lo creas, una persona con discapacidad es consciente de quién es su familia y sobre todo su madre. Lo que no le pueden prohibir es que no se relacione con el resto de las personas, más cuando son personas que le aportan puntos positivos y no le restan. Muchas veces, cuando la familia está muy encima de esa persona que tiene la discapacidad, es como si le fuesen haciendo un lavado de cabeza y llega un momento que se convierte en una fijación no deseada por esa persona. Para que esa fijación no deseada se vaya diluyendo, lo mejor es dar un espacio a las personas con discapacidad, que conozcan gente y sitios nuevos. Así aprenden a open mind, abrir la mente, cuando estas personas empiezan a abrir su mente a nuevas fronteras. Es algo mágico, no solo para ellos, sino para los que le rodean en esos momentos. Hay pequeñas situaciones para todas las personas que son un poco delicadas. Hay que comentar que no todos los niños discapacitados, su familia, son biológicas. Algunos son adoptados y la sobreprotección de esos padres / cuidadores no es buena en esa circunstancia. Esos niños harán su vida normal, pero el día que se entere de que su madre está cerca y no sabe cómo llegar a ella, se sentirá impotente de no llegar a ella. Porque, aunque pueda que haya tenido cariño por su familia, el cariño de su madre
es irreemplazable. Y además, al encontrarse diferente a otras personas, intentará no hacerle daño, porque seguramente lo único que quiere es que le den ese cariño que le ha faltado. Y sobre todo que la conozcan al mismo tiempo, preguntará y tendrá mucho de qué hablar. Capítulo 16. Para una persona con discapacidad que tenga el hábito de estudio es muy importante, porque siempre estará en continua formación, sea la época que sea. Además, es otro punto a su favor. A veces hay personas que tratan a los discapacitados como si fueran animales, que creen que no piensan ni sienten. Y sobre todo cuando una persona con discapacidad se da cuenta de que tiene un potencial y no se lo dejan explotar, se siente frustrado o frustrada, ya que sabe que es algo positivo que puede enseñar a otras personas. Capítulo 17. En cuanto a las amistades, son personas que a veces la protagonista se siente abandonada por ellas y no sabe cuánta falta le hace. Para todo el mundo es importante, pero en el caso de las personas con discapacidad más aún, porque ha habido un momento de sus vidas que ha anhelado esas amistades y cuando las tiene y las cuida tanto, a veces mete la pata. Qué triste es sentirse impotente sabiendo que personas que quieres y estimas están sufriendo por culpa de acciones realizadas por la protagonista o por terceros. Cuando esas acciones las realiza un tercero, las consecuencias recaen sobre la protagonista y casi siempre sale mal parada. En su vida ha tenido más penas que alegrías y no sabe lo que es un largo tiempo de felicidad. Le gustaría encontrar a esa persona que piensa que puede ser una amiga, a quien le puede contar tus inquietudes y no del padecer de la epilepsia, sino de acciones que afectan a la protagonista. Como comenté anteriormente, saber que tienes un potencial y no tener apoyo para poder desarrollarlo hace que se sienta frustrada. No solo por desarrollar su potencial, sino porque sabe que vale y no dejan que lo demuestre. Otras personas que quizás puedan ayudarle en ese camino. Es muy triste que una persona con discapacidad se dé cuenta de que su educación no ha sido la correcta y quiere reeducarse y no tiene apoyo moral de nadie. Hay muchas personas con discapacidad, en las que me incluyo, que no le gustan llamar la atención en el aspecto personal, es decir, son muy discretas con su privacidad y la misma dirección que tienen para su vida privada la emplean con sus amistades. Cuando una persona se aparta o no llama a ese amigo o amiga, no quiere decir que se haya olvidado, sino que la discreción es sus amistades, la valora y solo recurrirá a ellas en caso de necesidades, a no ser que tenga una relación constante como salir de compra, fiesta, etc. Y la relación sea un poco más distendida. Pero no se asusten cuando vean que no reciben con tanta fluidez señales de vida. Son discretos para sus amistades, tanto para su vida privada. Hay personas con discapacidad que por suerte o por desgracia no son hijos de los que los cuidan. Y es muy triste que esos cuidadores no dejen que se relacionen siempre. Ha esperado tan solo porque le han dado comida, techo, educación. Gracias a que esas personas es quien es, pero todas las personas tenemos derechos y no solo civil y mercantil, sino moral. Y cuando la moral la tocan puede perjudicar a cualquier persona y no solo a una persona con discapacidad. En esta sociedad hay un segmento de la población que ven a las personas con discapacidad como animales, es decir, piensan que con darles comida, techo y ropa están cuidados. Cuando una persona es discapacitada o no, necesita más que eso. Lo que le hace falta es afecto, que muchos lo confunden con materialismo. Capítulo 18. También hay que comentar que las personas con discapacidad pueden comprender en cierta manera algo más que los demás, que aquellas personas con riesgo de exclusión social y aquellos que son diferentes como las personas homosexuales. ¿Por qué les pueden comprender algo? Por la sencilla razón de que ha habido un momento en sus vidas de ambos que han sido discriminados, insultados, etc., por no ser como la sociedad dice que quiere ser. Eso quiere decir que su inclinación sexual, sea o no, puede ser la homosexual. Solo es el momento de la vida que ambos coincidimos en sentimientos. Como decía la protagonista anteriormente, se dio cuenta de que tenía que cambiar su actitud y también se dio cuenta de que no había elegido bien los estudios que realizó. Vio que aún estaba a tiempo y empezó a realizar cursos de la rama audiovisual, siempre teniendo en cuenta que tenía que seguir trabajando.
Hoy en día aprecia más el tiempo gracias a uno de los cursos que realizó, porque cada minuto es importante y en un minuto se pueden hacer, aunque sea 2 cosas. Ese curso fue el de edición de vídeo. En un minuto pueden suceder muchas cosas que afectan a la narración, en este caso, la vida. Por otro lado, sigue buscando trabajo aunque no es buen momento ya que no hay mucha oferta, pero no se rinde. En marzo del 2020 empezó una pandemia llamada COVID-19. Cuando decretaron estado de alarma, es decir, no se puede salir de casa sino para cosas básicas como ir al supermercado, farmacia o sacar al perro, etc., tuvo que adaptar su rutina a la situación. Se creó unos hábitos de seguir realizando ejercicio y de seguir con la formación online. Sigue buscando trabajo, pero sabe que no es momento de exigir. Sigue pensando que todos necesitan el momento indicado. Que le ayuden como a todos los estudiantes, especialmente a los que tienen una discapacidad para elegir bien su camino de estudio. ¿Qué será su futuro después de educación secundaria? Porque como todo adolescente, si no le ayudan para fomentar su lado positivo y el camino correcto, a no ser que sea un poco avispado, luego se puede ir perdido o corriendo contra el reloj para buscar un futuro laboral. La protagonista de este libro está cansada de que tome la libertad de tomar decisiones por ella. Capítulo 19. En el cambio que la protagonista está intentando llevar a cabo, después de descubrir que la actitud que tenía no podía seguir así, porque si no terminaría siendo alguien que no es ella. Tiene que ser más positiva. Por eso, cuando tiene rachas de negatividad, lo que hace es canalizar esa energía negativa y emplearla en algo útil como hacer ejercicio, escribir como ahora mismo o ayudar en ese momento lo que pueda. En este camino de cambio se ha encontrado con personas tóxicas como por ejemplo su exnovio, porque no solo le restaba, sino que sacaba de ella lo peor. Hay que tener cuidado con esas personas que no motivan tu lado positivo, sino que fomentan lo malo que ya estaba dormido gracias al trabajo personal. También hay que comentar que esa frase que muchos profesionales dicen, cuando tú cambias tu entorno cambia, no es cierto al 100%. Porque no se dan cuenta del trabajo que está realizando personalmente y siguen hacia una actitud que va camino de ser tóxica, dirigida o enfocada a la protagonista. La protagonista en todo momento intenta animar para que sean divertidas, porque para ello son personas discapacitadas a no ser que se pongan de su parte. Por eso, yo no estoy de acuerdo con esos trabajos que le ofrecen a las personas con discapacidad, porque son trabajos que le hacen infelices y no les dejan disfrutar de la vida. De acuerdo que hay discapacidades que no queda otro remedio y tengan que realizar esas actividades, pero hay otras discapacidades que pueden desempeñar funciones igual a esas personas que no tienen discapacidad. Deberán tener más precaución y se merecen que le den una oportunidad porque quizás te lleves una sorpresa y descubres cosas técnicas que no conocías y hacen que descubras actitudes que se desarrollen de forma involuntaria, que hagan que tu vida la vea de otra manera. Y no de forma tan superficial, quizás empiezas a descubrir una mirada hacia el interior. Otra cuestión que debe tener en cuenta las personas con discapacidad, que son ellos quienes eligen a sus amistades y no una tercera persona la que intervenga en su decisión. Porque si una tercera persona empieza a mover los hilos de cierta discapacidad, van a manejar tu vida sin que esa persona se dé cuenta. Que hay que tener precaución si es verdad. Pero las personas con discapacidad son iguales que las personas que no tienen discapacidad. Sienten y padecen como todos. Otra cosa muy importante que lo comenté antes, jamás dejes que nadie te ponga en contra de otras personas y saque tu lado negativo. Capítulo 20. En capítulos anteriores comentaba la protagonista que en momentos que necesita a su hermano podría contar al igual que podrá contar con ella. Es muy triste que una de las personas mayores de esa casa, por cuestiones ajenas a la protagonista y su hermano, intente separar una relación que si quiere podría ser fructuosa. Es más, hay momentos que la madre de la protagonista intenta reconducir la vida de ellos dos, de forma que repita patrones de personas de su familia del pasado. En eso el hermano de la protagonista no se ha dado cuenta. La protagonista no quiere cometer el mismo fallo que cometieron personas de su familia en el pasado. Porque mirar atrás es bueno para aprender de los errores de otros que se equivocaron. Eres como las cenizas del ave fénix que renace entre ellas cada vez que algo va mal,
que tiene una sonrisa aunque por dentro esté muriendo, con la misma sonrisa no lo deja de intentar. Eres como las cenizas del ave fénix que renace entre ellas cada vez que algo va mal, que tiene una sonrisa aunque por dentro esté muriendo, con la misma sonrisa no lo deja de intentar. Capítulo 21. Se comenta siempre en un ambiente extendido que en todas las casas se cuecen habas. En el caso de las familias que tienen algún miembro con discapacidad, el haba suele ser la mayoría de las veces esa persona. Las personas de su entorno en esos momentos no están haciendo que se sientan felices hablando de él o de ella. Le causan dolor y sentimiento de culpabilidad cada vez que es el centro de la discusión o conversación. Y cuando tratan temas que incumben a la familia o le atañen por circunstancias que sean y no le consultan nada de lo que opina, se siente frustrada. Creen que le están haciendo un favor a la protagonista y no es así. Y no solo no consultan temas de familia, sino que cuando se dirige a uno de los componentes del núcleo familiar, le hacen el vacío y creen que le están haciendo bien, pero no es así. Lo que están haciendo de forma voluntaria o involuntaria es anular a esa persona, haciendo que lo escuchan y ni siquiera eso. Lo que están haciendo es anularla. Capítulo 22. En el capítulo anterior la protagonista comentaba que le hacían el vacío y que le hacían sentir mal. También comentó que toda esa energía negativa la desviaba a otras actividades para ayudar a otros y ayudarse a ella misma. Pero parece que por más que haga, no consideran que nunca las cosas las haga bien. Por otro lado, le gustaría que comentaran con ella para resolver ciertos problemas familiares porque está segura de tener la solución. Aún no cuentan con ella, no sé si por falta de confianza o porque creen que como padece epilepsia no sabe resolver este problema. Hay momentos que se le ha visto con personas que quizás la pueden ayudar, pero hay un pequeño problema y es que no sabe cómo empezar la conversación y sabe que es por culpa de ella y de decisiones mal tomadas están sufriendo muchas personas. Además, cuando ya nadie toma en serio por lo que ocurrió años anteriores, cuando le dieron el medicamento y se fue para Madrid. Hay momentos que piensa y vuelve a pensar cómo solucionar la situación y hay otros momentos que lo deja de pensar. Pero sabe que el tiempo camina y que si no se toma una decisión nunca se podrá averiguar cómo hubiera sido si tomara esa decisión correcta. Todas esas circunstancias a la protagonista le están afectando mucho a su salud, porque es un estrés emocional que intenta resolver pero no le dan cabida para resolverlo. Está segura de que su solución es la mejor, pero no le preguntan si no la mantienen al margen y eso es lo que hace ponerla nerviosa y que piensen que no cuentan con ella. Capítulo 23. Después de muchos años parece que la situación en casa es diferente, pero en el fondo todavía ese huracán está removiendo el núcleo del hogar, porque siempre sale a relucir los mismos temas antiguos. Comentarles que a pesar de todo la protagonista sigue avanzando en su formación y en busca de trabajo. Se ha dado cuenta de que se equivocó de rama, ya que en el confinamiento COVID-19 estuvo realizando un curso de la rama audiovisual y las notas para ella no eran malas. Y además después le ayudaron a realizar unos exámenes por libre. Al mismo tiempo había pagado unas clases de baile para sacar certificado como monitora de baile y después del estado de alarma nueva normalidad se examinó del mismo y cuál fue su sorpresa que lo pasó con muy buena nota. Pero poco a poco van avanzando en estas actividades que saben que le puede dar futuro. Capítulo 24. Hay que comentar que esta nueva normalidad a muchas personas la tienen aterrorizada y es normal. Lo que no es normal es transmitir el miedo a otras personas y sobre todo si a una persona con discapacidad que tiene sus propios problemas le empiezan a transmitir miedo, lo que hace es dar un paso atrás. En este último año y medio, la protagonista ha tenido una mala experiencia sentimental que uniéndolo a los problemas familiares es un globo que si siguen pinchando, estalla. Para que otras personas no le pase lo mismo que a la protagonista en el área sentimental, desde que vea a un hombre o una mujer que no le aporta, sino que le resta, hay que dar una o dos oportunidades. Pero si esa persona, por mucho que le dice, no cambia, lo apartas de tu camino.
A la protagonista le va a costar tiempo volver a tener una relación sentimental, ya que pensaba que no iba a encontrar ese perfil de hombre y se lo volvió a encontrar. Esto ha desencadenado que la protagonista no se encuentre bien y a veces se aparte de sus amistades para no hacerle daño. Porque hay veces que vale más la pena estar un rato sola que perder una amistad por una tontería que podía haberse evitado. Capítulo 25. Hay personas que en esta vida que piensan que porque ellos no han podido lograr su ilusión, los demás tenemos que acabar como ellos. Y eso le pasa a la protagonista de nuestra historia. Su madre y otros miembros de la familia piensan que la historia se tiene que repetir y eso la protagonista no lo comparte. Porque el personaje de esta historia no tiene culpa de las circunstancias pasadas. Por lo tanto, si tú no pudiste cumplir tu ilusión, no impidas que otros cumplan y alégrate cuando lo logren. Porque animando a otras personas en algún momento de tu vida te vendrán cosas buenas como una ola y quizás puedas cumplir ese sueño que tanto anhelas. Capítulo 26. Por otro lado, esta chica se siente un bicho raro en su casa y en la calle. Se dirige a los demás y parece que le ha hecho algo o si no la tratan como una tonta, dejándola al ridículo en la calle y en la casa. También decir que la actitud de su madre con ella de un tiempo para acá es distinta pero algo forzada. El motivo de por qué es forzada lo desconoce la protagonista. Lo que sí piensa y siente es que quiere acercarse a ella. Y su feedback es una afirmación, pero con el transcurso del día se convierte en una negativa. Eso le molesta a la protagonista porque ve que le están haciendo perder el tiempo de su vida. Y al hacer perder el tiempo a la protagonista, no solo pierde tiempo ella, sino todas las personas de su alrededor. Capítulo 27. Un tema ya nombrado anteriormente y que no cambia es que siguen sin contar con ella para tomar decisiones de la familia. Piensa que tomando decisiones por ella es lo mejor y no es así. Están cometiendo un gran error, ya que la discapacidad que tiene nuestra protagonista no le impide tomar decisiones. Capítulo 28. Por otro lado, su expareja para ella se ha convertido en una pesadilla dentro de su vida. Ya que no se explica el motivo, puede que sea casualidad o no, pero coincide en muchos lugares y ella se siente incómoda. Seguro que con el paso del tiempo se le va calmando ese sentimiento, pero por ahora es muy doloroso. También hay que comentar que ella da 3 pasos al frente y le hacen retroceder 4. Y en esos momentos la protagonista siente que lo que hace no sirve para nada y piensa para estar sufriendo y padeciendo de aburrimiento crónico, esta vida no vale la pena. Estas palabras la ha verbalizado con su madre. Es una pesadilla continua. Capítulo 29. Por otro lado, hay un familiar en concreto, su abuela, que le está haciendo padecer por todos aquellos acontecimientos pasados de los que ella no tiene culpa, de acuerdo que es una persona mayor, pero no podemos castigar a una persona por acontecimientos que ni ella estaba presente en esos momentos. Como estamos en épocas de pandemia, la protagonista, para que su madre no esté tan atareada, se ha asignado actividades del hogar, como por ejemplo limpiar los baños. Ella lo hace con gusto para que los demás no se sientan mal, ni ella tampoco, porque sabe que la limpieza es necesaria. Ve que algunas personas que conviven con ella no respetan lo que hace y eso la hace sentir mal. No sé si lo hace de manera inconsciente, pero hay veces que se ha dado cuenta porque la ha verbalizado de forma involuntaria y no lanza la piedra y esconde la mano. Como en estos momentos no tiene pareja y sus amistades están a sus actividades o trabajo, se siente sola de no poder compartir sentimientos y pasar tiempo con personas. Al estar muy sola, lo que hace es embrutecerse y eso para una persona con discapacidad no es bueno. De acuerdo que no todo es una fiesta en esta vida, pero tanto para personas con discapacidad o no es necesario interactuar con otras personas de esta sociedad. Capítulo 30. Ella es consciente de que ya no es una niña y que su comportamiento no puede ser el mismo con sus padres de cuando era pequeña. En momentos anteriores, creo comentar que ella cuando era pequeña se ponía a hacerle cosquillas al padre o que se tiraba encima de él, pero eso era en su infancia. Ahora ella ha cambiado y no puede pretender su padre que se comporte de la misma manera. Al comportarse de forma distinta que ella cree que es la adecuada, su padre no la acepta. También es verdad que unos padres siempre ven a ese niño o niña que fue en su vida,
Pero las personas cambiamos y hay que aceptar el cambio tanto a los padres, a los hijos, como a sus amistades. Eres como las cenizas del ave fénix que renace entre ellas cada vez que algo va mal, que tiene una sonrisa aunque por dentro esté muriendo, con la misma sonrisa no lo deja de intentar. Eres como las cenizas del ave fénix que renace entre ellas cada vez que algo va mal, que tiene una sonrisa aunque por dentro esté muriendo, con la misma sonrisa no lo deja de intentar.